Gracias, Rosa, por la invitación al programa. Muchísimas Gracias a usted por estar con nosotros para hablar de este tema tan sensible. Sí. En casa pueden estar en estos momentos padres, representantes y también adolescentes en sintonía de este espacio. Le hemos pedido a ellos que también nos hagan llegar sus preguntas a través de nuestras cuentas en las redes sociales para pues abordar, ¿no?, este tema que es tan doloroso, que nos preocupa tanto como padres, de qué puede estar pasando en las aulas. Ha tomado auge luego del regreso a la presencialidad tras el tema pues de la pandemia, que las cifras que maneja Secodac, pues todo este tema había como bajado, ¿no? Vuelven los niños a clases y hemos visto noticias que de verdad pues son muy lamentables de la gravedad de los hechos, con lo que ese ya no es un chalequeo, o sea, digamos, esto es otra cosa. Sí. Quisiera que por favor nos aclare sobre los términos y también vamos a ir repasando cuáles son esos, digamos, momentos en que como padres debemos estar alerta y también las recomendaciones para los maestros. Perfecto. Sí, es importante destacar que, bueno, que el acoso escolar o bullying siempre ha existido, ¿no? A lo largo de la pandemia, lo que fue 2020-2021, nosotros recientemente sacamos el informe de salud mental de nuestro equipo, hemos notado que a lo largo del 2020-2021 se mantuvo, las cifras de acoso escolar se mantuvieron, y justo porque, bueno, en medio de la pandemia los chicos estaban en casa resguardados, pero eso no quiere decir que el acoso escolar se desvaneció, agarró otras formas, ¿no? Lo que conocemos por cyberbullying, ¿no? Que realizaban ese tipo de acoso por las redes sociales en particular. Regresa a las clases, regresa a la presencialidad y vuelve nuevo el auge del acoso escolar. ¿Qué es el acoso escolar? El acoso escolar es un tipo más de violencia. Violencia que se da de forma sistemática, repetitiva, con el fin de infringir algún tipo de daño hacia la víctima. Importante destacar que en el acoso escolar o bullying existe la víctima, el agresor y los testigos, que son los observadores, ¿no? Que pueden ser observadores pasivos, activos, que pueden defender a la víctima o no, pero que están allí también. Entonces, abordar el acoso escolar es abordar casos complejos realmente. Cuando al servicio nos llegan casos de acoso escolar, son casos complejos porque implica abordar lo que es a la víctima realmente, todas las consecuencias que acarrea para la víctima a nivel de su bienestar, su salud emocional, también física. Su familia, toda la parte de los docentes, los maestros directivos y evidentemente el victimario también, ¿no? Su familia, y por eso son casos tan complejos que es importante prevenir antes de que ocurran las situaciones. Y cómo prevenirlos y también el papel, como tú mencionas, hay testigos. ¿Qué podemos hacer o qué pueden hacer nuestros jóvenes, nuestros niños, cuando ven que en su salón de clases, que en el patio del receso está ocurriendo un hecho, ¿no? Para después hablar de los roles más difíciles del victimario y la víctima. ¿Qué puede hacer esos jóvenes, esos pequeños que están viendo que hay un hecho que no es correcto? Que no es correcto, totalmente. Como observadores, como testigos, moviliza muchas cosas. La verdad es que incluso nosotros como adultos, cuando vamos por la calle y vemos una situación de violencia, la reacción típica es que, dale, no pasa nada, ¿no? Tú intentas hacer como que si eso no pasara. Hay mucho temor. ¿Por qué? Porque se pueden identificar que, oye, hoy le está tocando a él. ¿Quién me dice que mañana no puedo ser yo? Entonces por eso incurre mucho el miedo de no decir lo que están observando, lo que está pasando. ¿Qué es lo más recomendable? Poder fomentar espacios tanto en casa como en el colegio para la escucha, para la conversación, para comprender qué hay detrás de esa burla que estoy escuchando en medio del salón de clase. Yo como docente estudiando mi clase de física, de matemática, y escucho una burla, un golpe o algo, detenerme 5 minutos la clase de física para poder abordar qué está pasando, qué está ocurriendo allí, porque la violencia siempre escala y eso es fundamental, entender que hoy puede ser un insulto, pero como la violencia siempre va en escala, mañana puede ser una patada. Entonces, y no implica que la patada es peor que el insulto, no, la violencia siempre va a ser importante. Siempre es dañina, siempre es dañina, totalmente. Psicológica, verbal o física. O física, o como tú mencionabas, el tema del cyberbullying. Totalmente. Ahora los adolescentes llevan los teléfonos, los dispositivos a clases y muchas veces toman fotografías a sus compañeros o a los docentes, a personal en fotografías. Incluso leía un artículo de que habían tomado una fotografía en un colegio, una niña en el baño, y después se burlaban de ella en los chats del colegio. Entonces, ¿cómo también regular, ¿no?, que estos dispositivos
cuál es el uso real que se le está dando, ¿no? Hasta qué punto es bueno que lo lleven a clases si en vez de usarlo para complementar sus estudios lo están usando para agredir y para hacer daño a otros. En ese sentido es fundamental establecer las reglas, ¿no? Las normativas, tanto desde casa como papá, yo antes de entregarte el celular, bueno, cuáles son las normativas que nosotros podemos acordar para hacer un uso responsable de esa tecnología. Y en el colegio también, cuál es el objetivo de llevar la tablet, del celular, además que, bueno, pasamos por un proceso de pandemia en donde todo era tecnológico, Claro. ajustar un poco las metodologías pedagógicas con la tecnología, pero que eso no sea un riesgo, ¿no? De cierta forma, estar muy atentos también desde casa sobre la prevención, la observación de qué ven nuestros niños y nuestros adolescentes en las redes y bueno, estar muy atentos, establecer límites en el momento es fundamental. ¿Y hasta qué punto influye en la viralización, por ejemplo, de las peleas, de la violencia en redes sociales o de esos juegos virales que también son tan nocivos para nuestros adolescentes? ¿Cómo influyen en ellos y en la violencia física? Totalmente, influye a nivel emocional, a nivel de salud mental. Evidentemente existe el aislamiento social, ¿no? Si yo me encuentro expuesto en redes sociales, oye, yo no quiero ir al colegio, eso es como característico también del acoso escolar, que el niño demande continuamente deseos de no ir al No colegio. asistir. Exacto. Y también puede ocurrir un bajo rendimiento académico, sintomatología de ansiedad, sintomatología de mucha tristeza, de pronto empiezan a somatizar, me duele la cabeza, me duele el estómago, no quiero ir a clases, ¿no? Y como padres, indagar qué hay detrás de eso. Claro. Si yo veo a mi niño que llegó al colegio con un objeto que no es suyo, quizás por parte del victimario, oye, preguntar. Si veo a Y mi con los niño, maestros, porque con también los a veces maestros desde el también. personal educativo se alerta de la sobreprotección de padres, pero ¿hasta qué punto se sobreprotege o hasta qué punto no se le está dando la atención que requiere el niño, ¿no? ¿Cómo Totalmente. diferenciar esa atención? Es un abordaje por eso que es complejo, porque el abordaje en realidad tiene que ser amplio, desde casa, desde familia, desde lo social, porque como hemos observado, pues las noticias no es un caso Sí. aislado mío, tuyo, de Secodap o de un solo lugar, sino que es una violencia que está tomando auge y requiere también un abordaje social. Entonces, en conjunto con el colegio, poder prevenir, poder informar sobre estos espacios me parecen a mí maravillosos para que las personas también se orienten en, bueno, ¿qué es el acoso? Al principio me preguntaba, diferencia entre chalequeo y acoso, Claro. que un poco lo mencionaba Oscar, y eso, cuando el acoso es reiterado, repetitivo, y tú no te sientes como con eso que está pasando, oye, no chalequeo. Chalequeo es cuando estamos conversando y bueno, a mí no me molesta que tú me digas eso y yo estoy muy bien con mi aspecto físico y Sí. no me importa. Pero el bullying y el acoso ya va escalando un tipo más de violencia. Bien, vamos a revisar uno de esos titulares que nos comentabas, que hemos visto a través de los medios de comunicación. Este hace referencia a un hecho que ocurrió en La Guaira. Vamos a verlo en la cuenta del fiscal Tarek William Saab. Un hecho de violencia donde distintos niños, aquí lo vemos, designado fiscal séptimo La Guaira para investigar y sancionar a los responsables de los actos de violencia ocurridos en el liceo. Esto es José María Vargas, donde varios adolescentes le propinaron a la víctima una brutal golpiza, causándole graves lesiones en la cabeza y el cuerpo. Fíjese, por ejemplo, este caso, ¿no? Totalmente duro. Muy duro, imágenes que también compartían en las redes sociales, un grupo de niños golpeando de una forma violenta, salvaje, a un joven indefenso. ¿Cómo lo interpretamos este hecho? Bullying, acoso, esto es un delito, ¿no? Eso es violencia, es violencia y es importante también entender que muchísimas veces la violencia cala porque se normaliza, ¿no? No sabemos qué hay detrás de ese evento, ¿no? ¿Qué ocurrió? Y por eso es importante resaltar el tema de los testigos, ¿no? No lo mencioné, pero al inicio lo mencionaba Oscar, que para que se dé todo tipo de violencia tiene que haber una asimetría de poder. Tú abusas de tu poder por elementos físicos, por popularidad, sobre todo cuando hablamos de acoso escolar, y se da la violencia, ¿no? Entonces, en este caso, cuando hay también observadores allí que más bien no hacen como el análisis de esto no está bien y todos lo hacemos y se toma en principio como un juego, pero no vemos ese límite. Es importante destacar que cuando hablamos de acoso escolar es una violencia que ocurre entre pares. Sí.
pares que son niños, adolescentes que están en proceso de desarrollo. En su proceso evolutivo se están formando a nivel cerebral, cogniciones, y esa capacidad de racionar, sobre todo en los adolescentes, de medir riesgo, de poder prevenir que algo malo va a pasar cognitivamente, está en desarrollo. Entonces esa capacidad de poder analizar que algo malo estamos haciendo no necesariamente está a nivel de desarrollo, y si vemos que el resto lo está haciendo, posiblemente la mayoría haga exactamente eso. Al regreso vamos a estar también leyendo las preguntas y las dudas que pueda tener nuestra audiencia con la etiqueta Argumentos Acoso Escolar. Así que háganlas, que la psicóloga de la Secodat, Isolmar, les va a estar dando respuesta a algunas de sus interrogantes. Ya regresamos. Isolmar, en este segmento, además de leer algunos de los comentarios que nos haga llegar nuestra audiencia, vamos a seguir revisando casos para que también desde tu experiencia nos des orientación. Por ejemplo, hay un portal digital con una noticia que llama mucho la atención, que es delicada. Ministerio, bueno, como todos los casos que hemos revisado, el Ministerio Público imputó a 3 adolescentes por agresión a joven con síndrome de Down. Cuando leí el anteproyecto de la Ley de Convivencia Pacífica, se hablaba de brindar protección a aquella persona con algún grado de discapacidad físico, mental, pues de forma de que se le proteja, porque son más vulnerables. Aquella persona que es diferente o que tiene algún grado de discapacidad es más vulnerable incluso al acoso escolar, a ser víctima del bullying, lamentablemente. Sí, totalmente. Realmente, como víctimas, las características que podemos mencionar de personalidad es que son niños un poco pacíficos, un poco más tímidos, ¿no? Tienen estas características de personalidad muy retraídas. Evidentemente, los niños en sí son población vulnerable. Si sufre algún tipo de discapacidad, pues también lo pone en un riesgo más específico, justo por eso, porque quizás habilidades sociales para poder relacionarse de una forma asertiva, un niño con síndrome de Down pudiese tener un poco más de dificultades para poder relacionarse asertivamente. Entonces, eso también es importante resaltarlo, porque el agresor tiene esta simetría de poder y mayormente la víctima, ellos intentan garantizar que sea una persona que no tenga muchas redes de apoyo, que sean más aislados que el resto de los compañeros o de los amigos, y bueno, no tiene como la capacidad realmente de poder pedir ayuda. Y también hablar mucho con nuestros jóvenes, nuestros pequeños, en referencia al tema de la no discriminación, de desarrollar la empatía, ¿no? ¿Cómo podemos abordar ese tema en los colegios? Sí, por eso desde Secodat siempre apelamos mucho, más allá de construir leyes, es importante hacer énfasis en la prevención, ¿no? Dar nuestras energías, nuestros recursos y nuestra fuerza para poder prevenir. ¿Prevenir en qué sentido? En esto, generar espacios para poder desarrollar aprendizajes en cuanto a resolución de conflictos asertivamente, de esto que comenté, pues poder generar habilidades socioafectivas de una forma más sana, hablar sobre la empatía, que es esta habilidad de poder yo comprender el malestar del otro sin tomármelo como mío, pero poder comprender y acompañar ese malestar. Importante resaltar aquí que el agresor no tiene esa empatía de yo poder sentir que tú te sientas mal con lo que yo estoy haciendo. Eso el agresor no lo tiene, falta de culpa también. Sí, fíjese, en la página del Secodat ustedes tenían una consulta que habían hecho a los jóvenes y me llamaba la atención que los jóvenes decían que ¿qué pasa cuando son víctimas de acoso por parte del profesor? Ahí también vemos el tema de la simetría de poder que usted mencionaba. Ellos decían, en este caso no podemos hacer nada, decían los niños en el artículo que ustedes publicaron. Me encanta eso, porque nosotros en Secodat siempre apelamos por el derecho a la participación de los niños. Ahorita con la ley es importante que ellos participen en una ley que además les atañe a ellos. Interesante eso porque, bueno, justo lo hablábamos en el corto, ¿no? Cuando hablamos de acoso escolar estamos hablando de una violencia que se da entre pares, niños o adolescentes. Cuando ya es un adulto que está incurriendo en la violencia, es un tipo más de violencia, violencia emocional, violencia física, humillaciones, todo este tipo. Y allí sí sancionado por la LOBNA. Ok, tal cual, ¿no? Por la LOBNA. De cierta manera, el profesor también tiene que ser una persona que pueda brindar seguridad en el aula de clase. Entonces, ese tipo de situaciones también queda un poco en el vacío con la ley, y por eso también nuestros adolescentes tenían muchas incógnitas en realidad con respecto a la ley, y es importante que ellos tomen la palabra para que puedan participar en estos espacios. E incluso otro de los problemas que hemos visto en las aulas con este regreso a la presencialidad es también la deserción de maestros, de profesores, por el tema de los sueldos y de los salarios, que son tema bueno, son otro tema, ¿no? Sí. Pero digamos también influye
en los colegios. La cantidad de profesores a veces no es la adecuada para la cantidad de alumnos, digamos, cómo abordar los profesores que quedaron en las escuelas, en las aulas, este tipo de problemáticas. A veces uno dice, oye, cuando vemos este caso, ¿dónde estaba el profesor o dónde estaban las personas de seguridad de la escuela, del colegio, que no alertaron, que no vieron lo que estaba ocurriendo? Sí, es complejo porque se requiere mucha sensibilización por parte de toda la directiva del colegio. Como dices, pues ser profesor tiene muchas motivaciones, ¿no? Puede Claro. ser muy personal en la decisión de yo decidir ser profesor y en medio de estos contextos es muy complejo, ¿no? También muchos profesores que se agotaron en medio de las clases virtuales, regresar a la presencialidad en donde regresas con un grupo de 40 alumnos, es importante crear también espacios para el autocuidado de los docentes, ¿no? Claro. El autocuidado y continuamente pues formarse en estos temas de sensibilización, de poder fomentar la gestión emocional, que a mí me parece un tema importantísimo, cómo poder enseñarle a nuestros niños y adolescentes a poder identificar sus emociones, a saber qué están sintiendo, a hablarlas en el momento adecuado con personas, adultos o compañeros que estén allí para escuchar cómo están, cómo Y que se mucho se sienten. hablaba, cuando regresemos a la presencialidad en las escuelas, vamos a cambiar, vamos a reunirnos, ¿no? Decían muchos especialistas que debía ser un momento de encuentro, Ujú. de saber cómo emocionalmente estaban tanto los niños, los padres, los representantes y los profesores, pero esa terapia como que en muchos planteles no se hizo, ¿no? Sí, porque es complejo, o sea, el regresar a la presencialidad implicaba muchísimas cosas, también generar toda la infraestructura y toda la Claro. adecuación, la bioseguridad, muchísimas cosas, y sobre todo el tema de las tareas. Ahorita recuerdo muchos casos que nos llegan a SECODAT con alteraciones del estado de ánimo asociado a la gran cantidad de Sí. demandas de tareas. Entonces, bueno, es importante esto, construir espacios para escuchar a los docentes, que ellos también tengan sus momentos para cuidarse, para protegerte, para poder abordar con una forma más cálida y a poder acompañar a los alumnos de una forma más cálida, más empática. Bien, vamos a leer algunos de los comentarios que tenemos acá en las redes, en Argumentos GB, con la etiqueta Argumentos Acoso Escolar. Teníamos acá un comentario de Rubén Ali, @Ali Vallenilla. Dice, muy correcto lo que acaban de decir, estos casos actuales ya van más allá del acoso, esto es violencia y agresión directa, lo dice Rubén Ali, su opinión. Totalmente. Violencia, bueno, lo hemos comentado, es acoso cuando se da esta dinámica. En el colegio, por pares, existe la víctima, el agresor y los testigos. Sí, evidentemente hemos visto que las conductas Sí. son muy agresivas. No es únicamente una humillación, un insulto, sino que, como mencioné al principio, la violencia va escalando y evidentemente nos parece horrorosa cuando vemos que este escalón ya llega a un punto muy físico y muy fuerte, ¿no? Mire, hay otra pregunta acá que nos realiza la señora Aracelis Marcano. Ella dice, buenas tardes, disculpe, si un profesor obliga a un niño a jugar un deporte que el niño no quiere, ¿se puede hablar de bullying? Gracias, le pregunta Aracelis. Habría que ver, ¿no? El caso a caso, cómo ese profesor se está dirigiendo al niño. Bueno, destaco aquí, cuando es una figura adulta, no estamos hablando de acoso escolar, estaríamos hablando de violencia, pero en este Ok. caso habría que ver cómo este profesor se dirige al niño, cómo es la forma de obligarlo, ¿no? Capaz, por ejemplo, los niños tienen que cumplir con la materia de educación física Sí. por cómo poder indagar qué es lo que quiere, qué es lo que no quiere, qué es obligatorio por pensum y que no. Hay formas pues de dirigirse. En eso es que teníamos que poner el ojo, dependiendo de la forma, cómo se expresa y qué palabras termina utilizando también. Claro, y también qué dificultad física pueda tener el niño para realizar ese ejercicio o ese deporte. Muchas gracias por Exacto. estar con nosotros. Ay, gracias a ti, en Rosa, este por este espacio. espacio. De verdad que es sumamente importante para la Sí, prevención. importante estos encuentros en @secodat. Ustedes también pueden seguir realizando sus preguntas en nuestra cuenta @argumentos_gb para brindar ese apoyo a las familias, a los madres, padres, representantes en todas las preguntas e inquietudes que tengan en referencia a este tema del acoso escolar. También entender que cada niño es distinto, Totalmente. entender que es importante fomentar en casa la empatía, la solidaridad. Nosotros nos vamos a una pausa. Al regreso vamos a estar abordando de forma puntual el anteproyecto de ley de convivencia pacífica con la diputada a la Asamblea Nacional, Yurami Quintero. Ya regresamos, no se aparten.